Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, la iglesia Viva la Familia. También estamos aquí reunidos, conectados más bien para compartir y para ministrar una palabra a los oídos que son necesarios para escuchar la palabra, la voz, la administración que el Señor tiene para nuestras vidas. Agradecemos a la hermana Lidia Ara Sánchez y a la hermana Sayan Yamilet en esta noche. Gracias a Dios primeramente. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia reconociendo nuestra necesidad de ti. Cada uno de nosotros tiene necesidades. No podemos, Señor, vivir sin tu presencia. No podemos hacer cosas si no estás con nosotros. Por lo tanto, yo te suplico, Señor, que en tu misericordia nos ministres, que nos hables, que nos toques, que seas con nosotros. Muchas gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, el tema que hemos estado tratando a partir de ayer es el tema de ministrando los oídos. Así que voy a comenzar con lo siguiente. El día de ayer presentamos el oído o los componentes o las partes pues de un oído y resulta que se compone de tres áreas: el oído externo, el oído medio y el oído interno, y está de esta forma, ya en la parte de arriba lo dice. Entonces, pero hace falta un oído que tiene que ver no con lo físico, sino con lo espiritual. Quiere decir, hermanos, que toda verdad, como dicen una frase, un refrán o una palabra que es pues conocida en el mundo, que dice que toda verdad es paralela. Entonces, si en lo físico tenemos un oído externo y tenemos un oído medio y un oído interno, debe haber entonces, hermanos, un oído espiritual, y en la medida que nosotros oímos para entrar al lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo, pero necesitamos ser ministrados en nuestro oído. El oído, decíamos ayer, que es un órgano complejo, pero es importante para el ser humano. El oído recibe la información y la transmite al cerebro, y el cerebro analiza, y entonces es que podemos comunicarnos. Si no se analiza lo que se platica, lo que se dialoga, hermanos, no puede haber comunicación. Pero también en el oído está el equilibrio humano. Así que es importante qué es aquello que nosotros estamos escuchando. Si queremos mantener el equilibrio, debemos escuchar siempre la palabra de Dios. El oído es un órgano frágil que hay que cuidar, porque resulta que si alguno descuida el oído, hermanos, podría quedar sordo o medio sordo. Entonces, para poder hablar necesitamos el oído. Primero necesitamos oír para poder adquirir el lenguaje, ¿sí? Entonces, hay en la Biblia personas que estaban mudas, pero porque tenían problemas en sus oídos. Entonces, al sanar o al ser liberados de sus oídos, ellos pudieron ser libres también de su lenguaje o de su forma de hablar. Entonces, se necesitan buenos hábitos saludables en el oído, hermanos, porque si no podría llegarse a perder parcial o totalmente. Entonces, para mí, hermanos, el Señor tiene un propósito en este tema, y el propósito es, hermanos, ministrar los oídos y declarar una palabra profética, la palabra profética más segura, que es la Biblia, hermanos. En aquel tiempo, los sordos
oirán las palabras del libro. Fíjense, un poquito para arriba ahí. En aquel tiempo, dice, los sordos oirán las palabras del libro. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, para que nosotros podamos ver, tenemos primero que oír. Entonces, esto es importante, hermanos, porque los sordos, dice la Biblia, que oirán las palabras del libro. Isaías 35:5, otro texto, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Aquí le antecede, hermanos, la apertura de los ojos a la apertura de los oídos. Pero está declarando la Biblia, hermanos, que viene el día, en aquel tiempo, en el tiempo final, los oídos de los sordos se abrirán. Y hay otro texto acá, que es una orden, que es un mandato del Señor en Isaías 42:18, diciendo, sordos, oíd. Mire qué tremendo. Entonces necesitamos nosotros oír, y el Señor dice, sordos, oigan. Amén. Y vosotros ciegos, dice, mirad para ver. Entonces, hermanos, el Señor abra los oídos de los sordos, porque mire, hablando de sordera, estamos hablando no de una sordera física, sino que estamos hablando de una sordera espiritual, de una sordera, hermanos, que se da en la vida del ser humano y a veces en el cristiano. Entendemos que una persona no cristiana, no nacida de nuevo, no entregada al Señor, es una persona impía, una persona no salva, por lo tanto está muerto, no oye. Pero cuando hablamos de gente, hermanos, que de alguna forma perdieron su audición, perdieron la capacidad de oír, es porque ya recibieron a Cristo, pero algo les ha dañado. Una de las cosas que nos decía nuestro pastor, el apóstol Sergio Enríquez, es que cuando la serpiente muerde a una persona, hablando en un sentido espiritual, la persona lo primero que pierde es el oído, deja de oír. Por lo tanto, hermanos, yo le invito para que escuchemos esta palabra esta noche. Dios da oídos para oír. Fíjense, los oídos pueden enfermarse. Los oídos tienen que ser sanados. Y podemos ir, hermanos, a un especialista, a un otorrinolaringólogo, pero los oídos espirituales, hermanos, tienen que ser sanados. Y Dios da oídos. ¿Para qué da Dios oídos? Para oír. Los oídos, hermanos, espirituales que el Señor ha puesto en nosotros son para oír. Así sencillito, dicen los argentinos. Deuteronomio capítulo 29, verso 2 dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros. Mire, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Aquí Moisés está haciendo una referencia al sentido de la vista. Ustedes han visto lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos, todavía a la vista. Y le dice pues, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, otra vez los ojos, la vista, las señales y las grandes maravillas. El Señor está diciendo, ustedes ya vieron, lo vieron, pero resulta que lo vieron con sus ojos carnales solamente. Hay gente que ha visto milagros y eso no significa que esa persona ya creyó. Hay gente que ha visto, hermanos, maravillas de parte de Dios en sus propias vidas. Hay gente que seguimos vivos por la misericordia de Dios y lo hemos visto como Dios ha sido maravilloso y misericordioso con nosotros. Pero en Deuteronomio 29:4 dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír.
Pero ¿cómo está esto, hermano? ¿Cómo? Porque dice, vosotros habéis visto lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos. Dice, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, pero si lo estaban viendo. Pero acá dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. No lo entienden. Ni ojos para ver, dice. Ni oídos para oír. Entonces, Dios es el único que puede, hermanos, activar el corazón para entender, los ojos para ver lo espiritual, los oídos para ver, para escuchar lo espiritual. Porque hay mucha gente, hermanos, que no entiende, no ve ni oye lo espiritual. Y es que lo espiritual se entiende espiritualmente. Amén. Hay cosas que no se van a entender solamente con la inteligencia humana. Usted le puede decir a un alcohólico, deje de tomar, mire, le va a afectar ¿cómo se llama? Los riñones, le va a dañar el hígado, le va a afectar su cuerpo. Sí, lo sé, lo sabe. Sus ojos han visto noticias de gente, ¿verdad? Ha oído cosas que le han dicho que fulano murió de tal cosa y ¿qué? Pero su corazón no entiende, sus oídos o sus ojos no ven, sus oídos no oyen. Porque Dios no le ha dado esa capacidad. Y eso a mí me llama la atención, hermanos. ¿Por qué Dios no le da la capacidad a esa gente, hermano? Primero porque no creen. Porque cierran su corazón y lo endurecen en contra de la palabra de Dios. Ponen muchos obstáculos para creerle a Dios o para servirle a Dios. Pueden culpar a todo mundo, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios no les ha dado un corazón para entender, no le ha dado ojos para ver, ni oídos para oír. Así que si alguien, ¿verdad?, está escuchando la palabra de Dios y no la está entendiendo, debería pedirle a Dios, Señor, por favor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame para ver la gloria tuya, ayúdame para oír con ojos con oídos espirituales, con oídos circuncidados tu palabra. Amén. Fíjense la importancia, hermanos, de oír. Pero resulta que no es nada más de oír por oír. La importancia de oír con atención. Aquí vamos a entrar en algunos detalles. Éxodo 15:25. Moisés le pidió ayuda a Dios. Entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Moisés así lo hizo. Y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar, Dios puso a prueba a los israelitas y además dice, les dio reglas de conducta. Hermanos, mire qué más dice, permítanme, ahorita vamos a explicar un poquito. Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos. Mire cómo está diciendo este verso. Si oyeres, oídos, atentamente, con atención, la voz de Jehová tu Dios. Y luego le dice, y diereis oído a sus mandamientos. Otra vez el oído. Y guardares todos sus estatutos. Dice, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Eso quiere decir, hermanos, o yo entiendo así, que hay enfermedades que van a pegarle o que van a darle a los hijos de Dios. Hay enfermedades que van a llegar a la vida de las personas, pero no son las mismas enfermedades que le dieron a Egipto, las plagas que llegaron a Egipto, las enfermedades que le da al mundo, ¿verdad? Entonces dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermano mío, mire, lo que sucede aquí es que ellos llegaron a un oasis, a un lugar, hermanos, en el desierto, y ellos tenían mucha sed, el pueblo de Israel. Pero resulta que empezaron a murmurar en contra de Moisés
y de Dios. De manera, hermanos, que ahí fueron probadas su fe, su confianza en Dios. Y después, ahí mismo, Dios hace un gran milagro. Y encontramos, hermanos, acá que Moisés toma un arbusto, un árbol, dice otras versiones, y lo arroja al agua amarga, porque había un oasis, pero el agua no se podía tomar, estaba amarga. Y a aquel lugar le llamaron Mara, porque Mara significa amarga. Entonces, Moisés echa un arbusto, un árbol en el agua y se pone dulce. Y le muestra el amor, la provisión, la misericordia divina. Y Dios ahí puso a prueba a los israelitas, a ver qué había en su corazón. Y entonces, ahí Dios aprovecha ese instante para enseñarle, hermanos, reglas de conducta, cómo debían comportarse, cómo debían conducirse. Y lo primero que Dios le dice es, mira, tienen que oír. Si oyeren y dieres oído, dice, entonces ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sabe cómo dice acá la traducción lenguaje actual, la Biblia al día y la Biblia Dios habla hoy? Dice, si ustedes prestan atención, por eso preste atención, hermano, a mis consejos y obedecen estos mandamientos. Mire, entonces, aquí hay dos puntos importantes. Si ustedes prestan atención, que tiene que ver con poner atención con los oídos a los consejos de Dios, y los llevan a la práctica y obedecen. No solamente es escuchar, es practicar. Luego la Biblia al día dice, si escucháis mi voz. Acá en la primera, en traducción al lenguaje actual, dice que debemos prestar atención, poner mucha atención. Y en la Biblia al día dice, si escucháis mi voz. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, hermanos, que se puede manifestar de diferentes formas y por medio de diferentes personas. Tremendo eso. Porque Dios puede hablarte a través de un niño, puede hablarte a través de circunstancias de la vida, puede Dios hablarte por medio de su palabra, puede Dios hablarte por medio de un mensaje. Claro, si estamos nosotros dispuestos a escuchar su voz. Cuando no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, aunque el Dios mismo baje y nos diga las cosas, no las vamos a querer hacer. Dios puede usar hasta el diablo, man. Dios puede usar a un borracho, fíjese. Decía el apóstol Sergio Enríquez ahora en este retiro que tuvimos, decía que un pastor no tenía un mensaje para darle a los hermanos el domingo. No se había preparado, no le había dado tiempo para preparar nada. Y entonces él estaba preocupado, muy preocupado. Y le dijo, Señor, háblame, Señor. Dame la palabra que necesito. Y la gente estaba cantando y cantando. En eso llegó un borrachito a la iglesia. Y el pastor estaba sentado en la parte de adelante. Al lado estaba un diácono. Y el diácono se levantó, se fue, el líder. Y el pastor siguió sentado. El borrachito entró y se sentó al lado de él. Y cuando llegó le dice el borrachito, yo sé que tú, pero así borracho, y yo sé que tú estás preocupado porque no tienes mensaje para hoy. Pero no te preocupes, Dios te va a usar cuando te subas, Dios te va a dar palabra. Y el borracho, y cuando lo vieron los diáconos, lo agarraron y lo sacaron. Y así como le dijo el borrachito, así fue, se subió y predicó un mensaje, hermano, que el Señor le dio esa noche. Dios puede hablarte de muchas formas. Mire, hermano, aunque usted diga, hermana, ¿qué me va a decir ese borracho si ese es una? Sí, también Dios habla a través de los borrachos. Que quién sabe cómo se la van a ver con Dios, ese es otro rollo, ¿verdad? Pero Dios puede estarle hablando a través de gente que no es perfecta. La Biblia Dios habla hoy, dice en la 1996,
les dijo, seguimos en la Biblia al día, si escucháis mi voz, dice, y hacéis lo que yo considero justo, no lo que tú consideras justo. Porque muchos de nosotros, hermanos, somos sabios en nuestra propia opinión. Yo considero que esto tiene que ser así. Yo creo que esto debe ser acá o allá. No, no, mi hermano. Tenemos nosotros que escuchar la voz de Dios para aprender a hacer lo que es justo desde el punto de vista de Dios. No desde el punto de vista de la religión, no desde el punto de vista del pastor, no desde el punto de vista suyo, desde el punto de vista de Dios. Lo que yo considero justo, dice el Señor. Ahora, la Biblia de Dios habla hoy, dice, les digo, si ponen ustedes toda su atención, a veces no tenemos toda la atención en Dios. A veces tenemos un ojo al gato y otro al garabato. Un ojo en el mundo y un ojo en la iglesia. Un ojo en nuestros deseos personales y un ojo en la palabra de Dios. Un ojo, estamos viscos pues, mirando en diferentes direcciones. No tenemos un rumbo definido. Pero el Señor dice, si ponen ustedes toda su atención, es decir, oyen, pero con toda su atención, en lo que yo, el Señor, su Dios, les digo. Entonces tenemos que entender eso. Ahora, aquí yo hice un esquema de estos versos para que nosotros no se nos olvide, ¿verdad? Primero, Dios da reglas. Dios ha dado reglas de conducta en su palabra. Dios ha puesto, hermanos, en su palabra mandamientos, estatutos, preceptos, decretos, enseñanzas. Dios da reglas de conducta. ¿Cómo debemos nosotros conducirnos en la vida un cristiano, un hijo de Dios? ¿Cómo debe ser? Entonces resulta que después de eso, hermanos, entra el oído. Nosotros tenemos que oír con atención, pero no con, si te estoy escuchando, ¿verdad? Y está con el celular en la mano, mandando un mensaje. No, no está atento. No oímos. Hermano, por favor, si yo soy mujer, dicen algunas hermanas, yo como mujer viera que puedo estar aquí con el celular, puedo estar haciendo la comida, puedo estar dándole de beber a un niño, yo soy mujer. No es cierto. Tenemos que oír con toda la atención para poder obedecer. Y eso tiene que ver con la obediencia. Mire, acá dice, entonces, si nosotros a esas reglas de conducta la oímos con toda la atención y la obedecemos, aquí está, obediencia, entonces vamos a llegar, hermanos, al nivel de salud física, emocional, espiritual, mental, a una salud total. Amén. Porque el Señor dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, hermanos, mire qué interesante es esto, porque nosotros tenemos que entender que Dios es el que nos da salud. El que nos da salud. Es decir, alguien enferma, Dios te sana. Pero hay que oír con atención. ¿Sí? Pero también dice que Dios es nuestro sanador. A ver, hermano, estoy explicando mal porque me desenfoqué. Dios nos da salud, es decir, nos mantiene sanos. Pero también Él es nuestro sanador. Si nos enfermamos, el Señor extiende su mano y obra en nosotros sanidad. Entonces, primero tenemos que entender u oír las reglas de conducta de parte del Señor. Amén. Para que nosotros podamos tener salud y podamos tener sanidad. Ok. Entonces, todo eso comienza con oír, hermanos. Necesitamos oír. No sé si en este tiempo algunos de nosotros estamos enfermos por no oír, por no obedecer,
por no querer hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. Ahora, ahí le va el siguiente, Éxodo 24:7. Dice la Biblia, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Mire qué tremendo. Pero ¿qué está diciendo ahí? En este caso, Moisés tomó el libro del pacto. Apliquémoslo, traigámoslos a la actualidad. Quiere decir, hermanos, que el ministro debe, hermanos, tomar la palabra del Señor y llevarla a oídos del pueblo por medio de la enseñanza, por medio del discipulado, por medio de la predicación, por los diferentes medios que haya. Que el pueblo de Dios oiga. Que el pueblo de Dios, hermanos, escuche lo que dice el libro de Dios, el libro del pacto. Mire cómo dice acá, hermanos, mire acá, la palabra de Dios para todos. Luego tomó el libro donde estaba escrito el pacto. La Biblia, hermanos, contiene muchos pactos. Hay dos pactos que son los más importantes que se han dado, el pacto de la ley, el pacto mosaico, pero también está el nuevo pacto. Entonces, hermanos, la Biblia dice que Moisés tomó el libro donde estaba escrito el pacto y se lo leyó al pueblo. Los ministros tenemos que leer la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas cosas muy, muy bonitas, ¿verdad? Filosofías. Yo sé que hay, ¿qué le diré? Frases matonas, frases hermosas que nos gustan y dice, wow, qué tremendo el que escribió esto, pero no deja de ser pensamiento humanista. Pero si hay algo que tiene poder, hermanos, y que puede transformar la vida del ser humano, es la palabra de Dios. Toda escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Hermanos, toda escritura, la palabra de Dios tiene poder. Así que es importante que el ministro la enseñe, la predique y que dé discipulado al pueblo. Ahora, dice, después que el pueblo de Dios oye la palabra, hermanos, ellos dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. No que Moisés ha dicho. Quiero que pongan mucha atención. Nosotros tenemos que hacer todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Y eso qué significa? Dice, y obedeceremos. Aquí está arriba. Entonces eso dice, ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Entonces aquí ya estamos hablando, hermanos, miren los resultados de oír. El resultado de oír la palabra de Dios. Aquí se lo voy a poner en un esquema para que usted lo tenga ahí. Mire, primero debe haber una lectura del libro del pacto. Tiene que haber estudio de la palabra de Dios. Tiene que haber enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos míos, y luego de eso, para oír con atención. ¿Sí? Entonces, para oír con atención, hermanos, esto es importantísimo. Si no oímos con atención, entonces no vamos a poner por obra la palabra de Dios, no vamos a cumplirla, no vamos a obedecerla, sino que seguiremos haciendo lo que a nosotros se nos plazca, lo que nosotros querramos. Y no se trata de vivir la vida como nosotros queremos, sino como Dios dice en su palabra. Haremos como Jehová ha dicho. Entonces, vivir la vida, hermanos, al garete o a como nosotros querramos, pues, usted puede gastar su vida en lo que quiera, como lo quiera. Si quiere vivir la vida religiosa, ¿verdad? Y nada más hacer como que es cristiano, pues ese ya es otro rollo. Que sí es cristiano, ¿verdad? Pero un cristiano desobediente. Entonces, tenemos que poner atención, oír con atención, para poder practicar, para poder llevar a poner por obra y obedecer la palabra del Señor. Ok.
Hasta aquí llevamos media hora, hermanos, y yo quiero leer Deuteronomio 5:1 para ustedes. Dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel. Eso está tremendo, porque está diciendo: oye, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Entonces, el oído es el receptor, hermanos. Si oímos, aprenderemos. Si aprendemos, vamos a guardarlos. Si los guardamos, obviamente vamos a ponerlos por obra. Entonces aquí dice, hermanos, la Biblia latinoamericana dice: Moisés convocó a todo Israel y le dijo: escucha, Israel, las normas y los mandamientos que te enseño en este día. Está hablando de enseñanza, el ministro. Ustedes lo aprenderán, dice. Y ya que lo aprendan, van a cuidar de ponerlos en práctica. O sea que entonces no solamente se trata de recibir una enseñanza, sino que hay que aprender. Mucha gente no quiere aprender, hermano. No le interesa el estudio de la palabra de Dios. Y al no interesarse en aprender la palabra de Dios, porque, hermano, se va aprendiendo oyendo. Si usted no oye, no presta atención a las normas y a los mandamientos, a la enseñanza que Dios da por medio de sus ministros, entonces, hermanos, no van a aprender. Puede ser que alguien diga: ya eso me lo sé yo. No se lo sabe si no está practicándolo, porque si se lo supiera, lo practicaría. Ustedes lo aprenderán y cuidarán de ponerlos en práctica. Entonces yo aquí, con esto voy a ir terminando, hermanos. Pero mire, primero tenemos la enseñanza al pueblo de Dios. Tiene que haber enseñanza. Hermana y hermano que me escucha, si usted no está siendo enseñado, por favor acérquese a un servidor. Pastor, necesito que me den enseñanzas, porque yo quiero oír. Mire, y el oír es: hoy quiero oír con atención, pastor. Y luego de eso de oír, entonces usted va a aprender, va a obedecer y va a poner en práctica las cosas que estará usted aprendiendo en la palabra del Señor. Así que hoy estamos ministrando los oídos. Usted y yo necesitamos oír palabra de Dios. Usted y yo necesitamos aprender de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos practicar la palabra de Dios, ponerla por obra. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Así que yo le invito para que, hermanas y hermanos, podamos desarrollarnos en esta área en el nombre del Señor. Vamos a orar esta noche y que el Señor bendiga su vida y la vida de su familia. Ponga sus manos en sus oídos y dígale: Señor, esta noche yo te pido que abras mis oídos, que sanes mis oídos, que reprendas todo espíritu inmundo que quiera, Señor, impedirme oír tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor dijo: espíritu mudo y sordo, sal de él, sal de ella, en el nombre de Jesús. Y al instante, cuando el espíritu salió de aquella persona, esa persona pudo oír, fue sano de su oído y pudo hablar bien. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe sanidad en tu oído, recibe salud en tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios. Bien, no sé cuántos estén conectados, pero tal vez la hermana nos pueda ayudar ahí. A ver, déjame saludar. ¿Quién? Ok, la hermana Sayan Ara, el hermano Isaac Jiménez. Dios te bendiga, Isaac. Creo que nada más tenemos 2 hermanos que están conectados. Bueno, por lo menos, ¿verdad?, están oyendo, y eso es muy importante. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana aquí en este lugar otra vez a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.